Dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Luego, el gerente del restaurante lo felicitó por su reserva de aniversario por una mesa que nunca reservé en una noche que pensé que había olvidado. Estaba parada en el vestíbulo de Corbin, el restaurante al que habíamos ido en nuestra primera cita 11 años antes, sosteniendo un ramo de tulipanes de la tienda de comestibles que había comprado para mí porque nadie más iba a hacerlo. Mi esposo, Thomas Ashgrove, me había dicho esa mañana que tenía una deposición retrasada y que no llegaría a casa antes de las 10:00. Le creí. Siempre le creí. Ese era todo el problema con Thomas. Nunca me dio una razón para no hacerlo, lo que hizo que fuera mucho más fácil cuando finalmente lo hizo. No había venido a atraparlo. Había venido porque tenía hambre y estaba triste y no quería comer cereal en el fregadero en nuestro aniversario. Pero la anfitriona, una joven llamada Priya, me sonrió como si me reconociera y me dijo: «Debes estar aquí para las 8:00. La mesa del señor Ashgrove está casi lista». Le dije que no estaba segura de lo que quería decir. Revisó su tableta y dijo: «La mesa de reserva de aniversario para 2 velas. El champán que pidió». Mi nombre no estaba en él. El de otra persona lo fue. Mi nombre es Eleanor Ashgrove. Aunque durante los primeros 31 años de mi vida fui Eleanor Whiteham, hija de Margaret Whiteham, una mujer que me crió sola después de que mi padre se fuera y que murió hace 4 años de un corazón que simplemente había trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Te digo esto porque lo que encontré esa noche casi no tenía nada que ver con que Thomas hiciera trampa y todo tenía que ver con una promesa que mi madre hizo antes de que yo naciera. Una promesa que no sabía que existía hasta que comencé a tirar de hilos que nunca debían tirarse. No me enfrenté a Priya, no me enfrenté a nadie. Sonreí y dije: «Debe haber alguna confusión», y me fui. Pero no me fui a casa. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante 40 minutos, y luego hice lo que hace cualquier mujer con un título en derecho y muy mal presentimiento. Empecé a documentar. Fotografié el correo electrónico de confirmación de la reserva. Thomas había dejado accidentalmente abierto nuestro iPad compartido 3 semanas antes. Un correo electrónico que descarté en ese momento como spam. Saqué nuestros estados de cuenta conjuntos de tarjetas de crédito que se remontan a 6 meses. Encontré 4 cargos a un florista en Woodbridge, ninguna de ellas para mí. Encontré un cargo de hotel por una sola noche, 2 ciudades más fechadas la semana, de lo que habría sido el cumpleaños número 65 de mi madre. Durante 3 semanas no dije nada. Fui a trabajar a la firma, discutí una disputa contractual frente al juez Howard, llegué a casa, preparé la cena y vi a mi esposo mentirme en la cara con la misma calma con la que ahora le mentía a él. Contraté a un investigador privado llamado Dale Whitfield, no por paranoia, sino porque necesitaba saberlo antes de permitirme sentir algo. Dale era eficiente y poco sentimental, que era exactamente lo que necesitaba. En 10 días tenía fotografías, recibos y un nombre: Rosalind Kemp. No reconocí el nombre. Eso, más que nada, me inquietó. Un compañero de aventuras que podría haber entendido de la manera fea y ordinaria en que se entiende la traición. Pero Thomas no estaba visitando a Rosalind Kemp en un apartamento o en un hotel. Estuvo visitando una pequeña instalación de vivienda asistida en Woodbridge, habitación 214, cada 2 domingos durante los últimos 3 años. Confieso que me permití imaginar lo peor antes de permitirme imaginar la verdad. Le conté a mi suegra, Carol Ashgrove, lo que había encontrado, no porque confiara en ella, sino porque siempre se había imaginado a sí misma como la guardiana de todos los secretos familiares, y quería verle la cara cuando dijera el nombre Rosalind Kemp. Carol palideció de una manera que nunca había visto en una mujer que había pasado 30 años perfeccionando su compostura. «Tienes que preguntarle a Thomas», dijo. «Eso no es mío para contarlo». Fue lo primero que Carol Ashgrove me dijo honestamente. Así que esperé, no por miedo, sino porque quería la verdad completa, no una versión acorralada y a medias de ella. Esperé hasta el domingo siguiente y, en lugar de quedarme en casa, lo seguí. La habitación 214 pertenecía a una mujer llamada Rosalind Kemp,
de 83 años, ex enfermera del Fairview Memorial Hospital, el mismo hospital donde mi madre había trabajado el turno nocturno durante 11 años antes de que yo naciera. Me paré en el pasillo frente a la puerta entreabierta y escuché la voz de mi esposo, gentil de una manera que ya rara vez escuchaba, diciendo: «Traje los tulipanes de nuevo, Rose. Eleanor aún no lo sabe. Quiero decírselo adecuadamente». Entré antes de que él pudiera detenerme. Rosalind Kemp me miró como la gente mira a los fantasmas y luego comenzó a llorar y tardó casi una hora sentada al borde de la cama del hospital para que saliera a la luz toda la historia. Hace 28 años, mi madre le había hecho prometer algo a Rosalind en la peor noche de su vida. Mi madre había estado de parto conmigo sola. Mi padre ya se fue cuando las complicaciones casi nos llevan a los dos. Rosalind había sido su enfermera. En el caos de esa noche, mi madre le hizo jurar que si alguna vez le pasaba algo antes de casarme, Rosalind encontraría a quien quisiera y le diría una cosa, que mi madre quería más que nada que alguien recordara nuestro aniversario de la manera en que ella nunca llegó a recordar el suyo. El propio esposo de mi madre había olvidado su primer aniversario, y todos después, y alguna vieja herida en ella nunca se cerró. Mi madre vivió. Pero la promesa permaneció con Rosalind durante 30 años a través de un derrame cerebral que la paralizó a medias, a través de la pérdida de su propia familia, a través de un declive que eventualmente la llevó a Woodbridge. Thomas la había encontrado hace 3 años, no a través de una gran investigación, sino porque mi madre, antes de morir, le había pedido en privado, en silencio, sin decirme que cuidara a la enfermera de esa terrible noche. Él le había prometido que lo haría, y en algún momento del camino, visitar a Rosalind se había convertido en algo más que cumplir una promesa a una mujer moribunda. Se trataba de entender lo que mi madre nunca me dijo directamente, que ser recordada, ser elegida a propósito año tras año era lo que más había querido y nunca tuvo. La reserva del aniversario no era para Rosalind, era para mí. Thomas había planeado llevar a Rosalind al restaurante esa noche en silla de ruedas para que finalmente pudiera ver en persona el matrimonio que había pasado 30 años esperando que existiera. Un esposo que recordaba quién eligió a su esposa a propósito cada año. No me lo había dicho porque quería que fuera una sorpresa envuelta en una verdad que no estaba lista para escuchar casualmente. Estaba aterrorizado. Me dijo más tarde que si lo explicaba mal, escucharía. Hay una mujer a la que he estado visitando en secreto durante 3 años y nada más. No fingiré que la ira desapareció instantáneamente. 3 semanas de vigilancia y sospecha no terminan en una sola conversación. Le dije a Thomas, parado en esa pequeña habitación con Rosalind mirándonos a los dos, que debería haberme confiado desde el principio que el secreto, incluso el secreto bien intencionado, nos había costado algo que aún no podía nombrar por completo. Él no discutió. Él solo dijo en voz baja: «No quería que la afligieras de nuevo. Quería que tuvieras una buena historia de aniversario en su lugar». Volvimos a Corbin 3 días después, un miércoles que no significaba nada, excepto que lo elegimos. Priya nos sentó en la misma mesa. Usé el mismo vestido verde que usé en nuestra primera cita, no por simbolismo, sino porque todavía encajaba y me gustaba. Thomas llevó a Rosalind en su silla de ruedas con un cardigan azul suave, y por primera vez en 28 años alguien cumplió la promesa hecha a mi madre en su totalidad, no solo recordado, sino presenciado. Carol Ashgrove, para su crédito, envió flores con una tarjeta que decía: «Solo que debería habértelo dicho antes». Tampoco la perdoné instantáneamente, pero me quedé con la tarjeta. Dale Whitfield todavía se registra ocasionalmente, más por costumbre que por necesidad ahora. Todavía guardo la carpeta de recibos y fotografías en un cajón, no porque los necesite, sino porque me recuerdan lo cerca que estuve de construir una narrativa completa a partir del silencio y la sospecha, y cuánto de eso resultó ser amor usando el disfraz equivocado. A mi madre nunca se le recordó su aniversario, pero en algún lugar de una pequeña habitación en Woodbridge, una vieja enfermera que cumplió una promesa durante 30 años finalmente pudo ver lo que había estado guardando todo el tiempo, y pude entender por fin por qué mi esposo reservó una mesa para otra persona.
porque estaba intentando de su propia manera tranquila y complicada asegurarse de que nadie en mi familia fuera olvidado nunca.